El fútbol actualmente es el deporte más popular del mundo, y debido a que es un juego que exige el más alto nivel de los futbolistas, encontramos jugadas, goles y atajadas impresionantes que han dejado con la boca abierta a más de un aficionado. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver momentos más inesperados en el fútbol. Veremos una recopilación de las jugadas y momentos más increíbles que han ocurrido en este deporte y que seguramente no creerás que ocurrieron. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, tenemos esta linda jugada que es coronada con una descomunal comba que hace Stefan el Saharaui con la Roma, nada más y nada menos que a la Juventus de Gianluigi Buffon, que en esta ocasión se quedó mirando cómo ese balón lo esquivaba y entraba sin oposición a su portería. Seguimos en el calcio italiano, para ver este violento centro que le quedó tan bien a este delantero de la Roma, el cual no duda ni un momento para utilizar el recurso de saltar y cruzar las piernas en el aire, para rematar de taquito y dejar sin oportunidad al arquero del Verona en una sublime jugada. El francés Dimitri Payet volvió loca a toda la defensiva del Watford con esta jugada, en la que amaga con el desborde, pero recorta y centra con el recurso de Rabona, y con una velocidad impresionante que nadie se esperaba, dejando en inmejorable posición a su compañero, que remató solo frente al portero marcando un golazo de época. La potencia y resorte en las piernas de Cristiano Ronaldo son simplemente impresionantes. Vean cómo en este servicio al área, salta llegando a una altura pocas veces vista y sacándole casi medio cuerpo de ventaja a su marcador. Luego parece que se suspende en el aire para rematar y vencer al guardameta, con la potencia que tomaría la pelota. El festejo del comandante alegraría a la tribuna de la Juve en un legendario momento del fútbol. Atentos con el tiki-taka de esta jugada, que desarrollaría el Arsenal frente al Norwich en la Premier League. Contamos 6 toques consecutivos desde que este jugador toma la esférica fuera del área, y con una dosis de fortuna sería el mismo quien culminaría en gol la acción, con un toque sutil venciendo al guardameta que quedó impávido ante semejante demostración de juego en equipo. Super Mario Balotelli actualmente juega en el Aram Demirspor Club de la Superliga turca, pero el italiano nos sigue deleitando con algunas jugadas de fantasía, como esta en la que anotó un golazo digno del premio Puskás, pues el italiano realizó 7 bicicletas, encaró al portero y definió todavía de Rabona, regalándonos una joya que sin dudas quedará para la historia. El pase de seguridad que intentó conectar este defensor con su portero se convirtió en un instante de suspenso absoluto. Al no haber observado la posición correcta de su guardameta, le tira un balón largo que lo pone en carrera para sacarlo de la dirección que llevaba de portería. Afortunadamente el arquero llegó a la cita y todo terminó en risas para el equipo. Dele Alli recibió este pase de espaldas pegado a la banda, pero al tropezar y al caer al césped, las posibilidades de ataque se veían reducidas. El jugador nunca perdió de vista a sus compañeros y desde el piso le conectó este pase a Son, que siguió con la jugada a pesar de que nadie lo podía creer. Puso un centro inmejorable para firmar un golazo surgido de la creatividad y espontaneidad de este jugador. Cuando el talento y la magia se combinan, surgen jugadas como esta de Salah para Roberto Firmino, quien pisa el balón y se lo regresa de taquito al faraón, que continúa dejando rivales en el camino y ya frente al portero. Solamente cruza el remate para festejar un legendario gol para el Liverpool. La media vuelta fortuita de este futbolista es realmente increíble, pues a pesar de lo accidentado que le llega el balón, el impacto le pone claridad y le manda al fondo de las redes, sin que el guardameta tuviera oportunidad de reaccionar. Los reclamos a la árbitro central no se hicieron esperar, pero sin duda no había nada que se pudiera hacer al respecto. Momentos gloriosos se viven cuando las jugadas salen a la perfección, y momentos ridículos se viven cuando los jugadores fallan de la manera inexplicable. Goles fáciles de concretar, como este para el Tottenham. El jugador remata solo dentro del área chica y frente al portero. La reacción de su entrenador en el banquillo nos lo dice todo, pues nadie en el estadio lo podía creer. En este partido entre Arsenal y West Ham, la falta pitada fuera del área se suponía que sería cobrada como un tiro libre directo. Sin embargo, la viveza de estos futbolistas hace que el balón se ponga en juego cuando nadie lo esperaba, habilitando con un pase certero a su compañero, que solo tuvo que definir abajo y al palo para marcar la anotación. Los reclamos de los futbolistas al árbitro llegaron, pero la pelota es legítima al cumplir con no estar en movimiento para su cobro. Apenas corría el minuto 12 del clásico de la Bundesliga, y Gerd Kobel, guardameta del Dortmund, cometería este error garrafal abanicando la pelota intentando despejarla, pero terminó dejándola pasar a portería, en un error internacional que dejó en desventaja a su equipo. Observen ahora la clase de amague que hizo este mediocampista, con el cual quebró la cintura a 2 futbolistas rivales, y los dejó además fuera de la jugada. La claridad que obtiene después de semejante regate, le permite tener el tiempo y espacio para disparar al arco, que el balón pegue en el travesaño y luego en el poste, para ir finalmente al fondo de las redes, marcando un legendario gol para su equipo. Alexander Nova, el guardameta del Schalke 04, aparece con esta tremenda doble atajada. Es curioso cómo achica en las 2 oportunidades con la misma posición del cuerpo, pero en diferente lado de la portería, recorriendo correctamente el arco para llegar oportuno al momento preciso, para salvar a su equipo de la anotación. Este disparo fuera del área de Vincent Kompany es prácticamente una bala que va directamente al ángulo superior de la portería del Chelsea, en una combinación de potencia y colocación perfectas, para marcar un golazo para los Cedars
Citizens, dejando al guardameta blue sin ninguna posibilidad de llegar a ese balón en un memorable momento en la historia del club en su estadio. La comba perfecta sí existe y es desde este tiro de esquina que la pelota parece abrirse para buscar rematador, pero después toma dirección a portería de manera violenta superando al guardameta y colándose pegada al travesaño en una soberbia y legendaria anotación para la Juventus de Turín. Lo que veremos en esta jugada es absoluta fantasía. El servicio busca compañero fuera del área, y es el mismo que de primera conecta un maravilloso pase filtrado lleno de técnica, que encuentra jugador dentro del área y este todavía muestra calidad a la hora de definir, conectando el balón de 3 dedos y venciendo al guardameta, dejándolo sin opción alguna coronando tremenda jugada para el Watford de la Premier League. Este pase de Christian Pulisic desde la mitad de la cancha, toma desprevenida la defensa rival que se adelantaba en línea para dejar en fuera de lugar al delantero. Pero este leyó perfectamente la jugada y arranca en posición válida, y solo tiene que definir para cobrar el cheque de gol para el conjunto blue inglés. Indudablemente da gusto ver un fútbol así de práctico y efectivo. Este pase largo busca delantero, pero bota en el terreno inglés y el portero intenta despejar con la cabeza. Sin embargo, solo logra alejar el peligro por un momento y le deja la pelota servida a Zlatan Ibrahimovic, que conecta una especie de tijera épica de espaldas al arco, que se metería de manera increíble en la portería, para marcar así una anotación legendaria para él y su selección. La habilidad de este futbolista camiseta número 19 del Manchester City dejó a los rivales del Newcastle sembrados en el césped y además, uno que otro bastante mareado con los regates y amagues que realizó en este desborde. Ya en el área y con más claridad, levanta la cabeza y observa en inmejorable posición a Sergio el Kun Agüero, y este definiría a placer para marcar un gran gol, digno de un gran equipo como el Manchester City. Y ahora, mire nada más el cobro desde casi la mitad de la cancha y sin barrera, nadie se imaginaría la colocación y potencia con la que saldría esta pelota, que se colará exactamente en el ángulo del portero del Dortmund, ante la reacción incrédula de Jürgen Klopp. Es de verdad una proeza de gol y una acción totalmente impensada, demostrando la calidad de este futbolista. Y si de recursos a la hora de definir hablamos, tienes que ver esta jugada en la que un desborde hacia la línea de fondo termina en un centro hacia el punto penal. El delantero no dudó en lanzarse hacia adelante y conectar al estilo escorpión la pelota, que se terminó metiendo pegada al palo anotando un indudable golazo legendario. Esta podría ser una de las voleas más impresionantes que nunca hayas visto en la vida. Vean la técnica con la que este futbolista ataca la pelota y el efecto que toma la misma para colarse al ángulo del guardameta de los Citizens. Llama la atención la distancia en la que se ejecuta el remate, fuera del área, lo que hace más increíble la anotación para este futbolista. Ahora veamos al talentoso Kevin Prince Boateng, quien durante su paso por las Palmas de España dejaría para el recuerdo este increíble gol que sorprendió a propios y extraños. El camerunés recibió un pase técnico de taquito de un compañero y sin dejarla caer golpea la esférica para clavarla en la red. Seguimos con nada más y nada menos que Dimitri Payet, quien marcaría este golazo. El francés se mete al área por la banda, saca a pasear a los defensores con sus espectaculares diagonales, para después sorprender al cancerbero, que descuidó el primer palo dejándolo vulnerable y siendo aprovechado por el goleador. Fíjate en este golazo que parece sacado del FIFA o de otro mundo. El lateral avanza por la banda y lanza el centro que es recibido por un atento delantero que estuvo siempre calculando el tiempo y potencia para sacar esta vistosa pero potente volea que reventó la portería rival. Indudablemente los rivales tardarán en olvidar este impresionante golazo que recibieron en esta ocasión. Ahora vamos con esta acción del equipo del Tottenham, donde Lucas Moura le entrega el balón a Eric Lamela, quien hace lo impensable y saca esta rabona, que termina enviando la esférica al fondo de la red. Lo mejor de todo sería la impresionante colocación que el argentino daría al balón, para convertir seguramente uno de los mejores goles de su carrera. Y con esto, hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y a que dejes un buen like. Ahora sin nada más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.